La Iglesia pone a nuestra consideración en el día de hoy un fragmento del Evangelio de San Lucas en el cual se nos narra la curación de los 10 leprosos. El texto de San Lucas nos cuenta cómo nuestro Señor, estando a punto de entrar en una aldea, le salió al encuentro, quedándose él de lejos, 10 leprosos, los cuales gritaron: Maestro, ten compasión de nosotros. Lo de quedarse de lejos, sin acercarse a donde estaba Jesús y la muchedumbre que le seguía, responde, como sabéis todos, a las exigencias de la ley, según las cuales a los leprosos, debido a que se trataba de una enfermedad extremadamente contagiosa, no les estaba permitido acercarse a la gente. Jesús, Maestro, le dijeron, ten compasión de nosotros. Y les dijo Jesús, id y mostraos a los sacerdotes. Y los 10 leprosos obedientes se dieron la vuelta y se marcharon a mostrarse a los sacerdotes. Y cuando iban por el camino se encontraron repentinamente limpios. Y entonces uno de ellos, lleno de profunda alegría, volvió inmediatamente a postrarse a los pies de Jesús y a darle gracias por el milagro realizado y la curación recibida. Nuestro Señor, muy conmovido, le dijo, ¿pero acaso no eran 10 los curados, los leprosos curados? Pues ¿dónde están los otros 9? Nadie ha sido capaz de volver a dar gracias, sino solamente este extranjero. El leproso en cuestión era samaritano, ¿no? Ya sabéis todos que para los judíos los samaritanos eran considerados, siendo igualmente judíos, como una especie de raza aparte, eran despreciados por los judíos. Ninguno ha sido capaz de volver a dar gracias sino este infeliz samaritano, y le dijo el Señor, levántate, hijo mío, y márchate, porque tu fe te ha salvado. Hasta aquí el episodio evangélico, en el cual nos encontramos una vez más con que nuestro Señor lleva a cabo una forma extraña de realizar los milagros. En este caso concreto, en vez de hacerlo de forma imperativa al mandato de su voluntad y de su voz, sencillamente lo hace de forma indirecta, mandándoles que vayan a mostrarse a los sacerdotes. Era un precepto de la ley mosaica, según el cual cualquier leproso que se sintiera curado tenía que presentarse a los sacerdotes para ofrecer una ofrenda en el templo ante la ley. De manera que los manda a que se muestren a los sacerdotes. Como digo, otra forma indirecta y para nosotros extraña de llevar a cabo nuestro Señor el milagro, no podía haberlo hecho de una forma tan directa a la respuesta de su simple voluntad. ¿A qué obedece esta conducta del Señor? Porque hemos de suponer, como siempre, que las conductas de nuestro Señor, a diferencia de lo que sucede con las nuestras, nunca responden a una voluntad arbitraria o caprichosa, sino que siempre tienen alguna razón que lo explica. Probablemente, en este caso, obedece a que nuestro Señor quiere dejar constancia de la necesidad del cumplimiento de la ley y de atenerse a las exigencias de la ley. Esta necesidad de atenerse a las exigencias de la ley y de someterse en obediencia a los mandatos de la ley es tan universal y tan necesaria a la conducta humana que cuando se falta a ella las consecuencias son tan terribles que ocasionan una serie de caos que en definitiva terminan, pues eso, en la tiranía y en consecuencias desastrosas para la sociedad. Es necesario que los hombres, o sería necesario que los hombres nos hubiéramos atenido siempre a las leyes. En primer lugar, a las leyes divinas,
Y en segundo lugar, las leyes humanas. Hemos de tener en cuenta, hermanos muy amados, que las leyes humanas, si es que quieren ser realmente leyes humanas, han de derivarse siempre de las leyes divinas. Las leyes divinas han sido promulgadas sola y exclusivamente en beneficio del hombre, porque Dios no desea otra cosa para el hombre y para eso ha promulgado las leyes que le afectan a su criatura humana. En cuanto a las leyes humanas, que han de derivarse de las leyes divinas, pues han de procurar siempre el bien de los ciudadanos, el bien de aquellos para quienes están destinadas, porque ¿qué otro objeto puede tener la ley? Los clásicos defendieron siempre que una ley humana que no tiene objeto el bien de la sociedad no es tal ley, ni merece ser obedecida. La ley humana es promulgada siempre en beneficio de los hombres y en beneficio y utilidad de aquellos que han de someterse a ella. Si no, ¿qué otro sentido puede tener la ley? Y para que una ley pueda decirse que está hecha en beneficio de aquellos a quienes está destinada, a derivarse de la ley divina. La llamada ley positiva humana se deriva siempre de la ley positiva divina y de la ley divina en general, de la ley natural, la cual a su vez la ley natural incita en la naturaleza humana, se deriva de la ley divina. Ley divina o ley eterna, ley natural inserta en la naturaleza humana y de ella la ley positiva, que es la ley puesta y estructurada y escrita, por eso se llama positiva, puesta por los hombres. La ley positiva puede ser o bien divina, como por ejemplo lo que está estructurada en los mandamientos de la ley, las tablas de Moisés, o bien la ley humana, la ley humana es siempre positiva. La ley humana, repito e insisto, siempre positiva, puesta en forma de leyes, escritas, estructuradas, de forma que pueden ser leídas y comprendidas, se deriva a su vez de la ley natural, inserta en la naturaleza humana, creada por Dios. Y esta ley natural se deriva de la ley divina, de la ley eterna establecida por Dios. De manera que nuestro Señor quiere dejar constancia de la necesidad del sometimiento a la ley. Y Él mismo personalmente se sometió a la ley, tanto a las leyes divinas, por supuesto, como a las leyes humanas. Incluso antes de su nacimiento, ya se somete al cumplimiento de la ley que establece que los ciudadanos vayan cada uno a su ciudad a establecer, a llevar a cabo el censo que había sido ordenado por el emperador romano, con la finalidad de organizar el pago de los tributos. Que esa fue la razón de que San José y la Virgen María viajaran de Nazaret hasta Belén, que fue donde nació Jesucristo. Y luego, al poco de nacer, nuestro Señor se somete a la ley de la circuncisión. El niño es presentado en el templo y fue circuncidado y se le impuso el nombre de Jesús, tal como ordenaba la ley, que fuera circuncidado. La Virgen María presentó su humilde ofrecimiento y al niño se le impuso tal como había ordenado el ángel en la Anunciación, el nombre de Jesús. Nuestro Señor, durante toda su vida, se sometió siempre a las leyes, tanto a las leyes divinas, por supuesto, a la ley, como a las leyes incluso civiles. Recordar, por ejemplo, hermanos queridos, el episodio en el cual los judíos, para tentarle, le presentan una moneda o le preguntan que si es lícito o no es lícito pagar el tributo al César. Como recordáis, Palestina era una provincia sometida al dominio del Imperio Romano y tenía que pagar tributos, y cosa para la cual los judíos se negaban. Nunca es agradable pagar tributos, pero en este caso a un país que había sido el conquistador, que los había conquistado y los dominaba, pues con mayor razón el pago de tributos a los judíos no les resultaba nada simpático. Y le preguntan a Jesucristo
que si es partidario que se pague el tributo al César o no. La pregunta, como sabéis, no tengo necesidad de explicarla, es sumamente graciosa y tenía la finalidad de encerrar a Jesucristo en una trampa. Ya sabéis el desarrollo y el desenlace del episodio, como nuestro Señor pide una moneda y pregunta que de quién es esa moneda y esa inscripción. Le dicen que del César, y contesta Jesús: pues dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y así siempre. Pensar, por ejemplo, en el episodio de la mujer adúltera que le presentan a nuestro Señor porque había sido sorprendida de adulterio. Algunas veces el cumplimiento de las leyes podía resultar sumamente duras o incluso desagradables. Y claro, le preguntan a Jesucristo: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio, ya conoce la ley de Moisés, ha de morir apedreada. ¿Tú qué dices? Otra pregunta que también resultaba graciosa y realizada con mala intención. El Señor se encuentra ante el hecho de bien o de ejercitar su misericordia y su perdón con respecto a aquella pobre, desgraciada e infeliz mujer, o bien de atenerse, como era su deber, al cumplimiento de la ley mosaica. No podía rechazar lo uno ni escudarse con respecto a lo otro. Y entonces ya sabes el desenlace del episodio también. El Señor se yergue, se planta ante los que exigían el cumplimiento de la ley, o bien que respondía el Señor ante ese dilema, y les dice: pues muy bien, así es la ley. ¿Qué os parece? Aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje sobre ella la primera piedra. Pero nuestro Señor no se excusa ante el cumplimiento de la ley, aunque claro, su compasión, su misericordia y su extremada inteligencia y sabiduría pues hacen que por una parte la ley quede intacta y por otra parte su misericordia y su compasión hace que salve la vida de aquella mujer, y algo más importante, que salve su salvación eterna. Porque le dice: mujer, si ya no están los que te acusaban, pues mira, márchate en paz, pero no vuelvas a pecar más. Recuerdo, por ejemplo, aquel episodio, y estamos hablando de cómo nuestro Señor se sometía siempre al cumplimiento de las leyes divinas o humanas, cosa que es tan necesaria siempre en el funcionamiento de toda sociedad. Una sociedad en la que no funcionan las leyes acaba en el caos y en la tiranía, necesariamente. Decía que recuerdo en este momento aquel episodio en que San Pedro acude a nuestro Señor y le dice: Maestro, los encargados de recibir el tributo del templo me exigen que pague los impuestos que se deben al templo. Y le contesta a nuestro Señor: ¿qué te parece, Pedro? Los reyes de la tierra, ¿de quién reciben los impuestos? ¿De los súbditos o de sus hijos? Y dice San Pedro: de los súbditos. Y dice Jesús: por supuesto, los hijos no pagan impuestos. Luego yo no estoy obligado a pagar impuestos al templo, como puede suponer. No obstante, para no crear problemas ni situaciones ni dar lugar a habladurías, vete al mar, saca un pez, encontrarás en su boca una moneda, coge la moneda y paga el tributo del templo. Por otra parte, siempre que es interpelado acerca de la ley, nuestro Señor responde, por supuesto, insistiendo en la necesidad del cumplimiento de la ley. Maestro, ¿qué he de hacer para conseguir la vida eterna? Pues ya lo sabes, cumple la ley, cumple los mandamientos, ya los conoces. No matarás, no robarás, honrarás a tu padre y a tu madre, no mentirás, etc. Ya los conoces, cumple la ley. O bien aquel otro que le pregunta: Maestro, ¿cuál es el principal mandamiento de la ley?
Y nuestro Señor le responde: pero bueno, tú que eres hombre entendido, ¿cómo lees la ley? ¿Qué es lo que lees en la ley? ¿Qué lees en la ley acerca del primer mandamiento? Pues el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues ya lo sabes. Si eso es lo que dice la ley, vete y cúmplelo. Así es nuestro Señor, siempre insistiendo en el cumplimiento de la ley. Y es que, hermanos míos muy queridos, no le demos vueltas. Cuando los hombres, como ocurre en la situación actual, como ha ocurrido en tantas situaciones a lo largo de la historia, cuando los hombres se empeñan en prescindir de las leyes divinas, en hacer caso omiso de las leyes divinas, acaban siempre necesariamente haciendo caso omiso también y prescindiendo de las leyes humanas. Cosa lógica y natural. Por eso nos encontramos con esta situación actual en la que vivimos nosotros, en la que, habiendo llevado el mundo a cabo una situación de negación de Dios, de apartamiento de Dios, y decidirse por la paganía, por vivir en condiciones y en una sociedad absolutamente pagana, ausente de Dios, ha renegado por completo de Dios. Y, por supuesto, en ese caso, al prescindir de las leyes divinas, pues ha prescindido también de las leyes humanas. Y esta es la situación en la que el mundo actual se encuentra actualmente. La sociedad actual, civil, es un absoluto caos. Y se vive de una forma o de otra, disimulada o no, en forma de tiranías. Porque por mucho que se hable de democracias y etcétera, y todo lo que se quiera, los países están gobernados por oligarquías, por elementos que son los que la gobiernan, y siempre, que por cierto son siempre elementos indeseables, como son los políticos que la gobiernan, los cuales a su vez están también gobernados por otros poderes ocultos que desconocemos. Pero tanto los unos como los otros ejercen sobre los ciudadanos una absoluta tiranía. Con el nombre de democracia y esgrimiendo las banderas y estandartes de la libertad, etcétera, etcétera, lo que se ejerce hoy día en el mundo entero, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional, es una auténtica tiranía. Los ciudadanos, de una manera o de otra, consciente o inconscientemente, absorbidos sus cerebros y anulados por la influencia de la propaganda que los poderes ocultos ejercen a través de los más medios y todos los medios de comunicación, han sido convertidos en robots y en esclavos. Y el mundo se gobierna bajo auténtica tiranía. Pero pasemos al ámbito eclesiástico. En el ámbito eclesiástico también han desaparecido las leyes. Las leyes divinas han desaparecido, y por eso la Iglesia en la actualidad se encuentra en una situación de auténtico caos, incluso de tiranía. Porque, ¿qué ha pasado con la Iglesia? E insisto y digo en que han sido eliminadas las leyes divinas. Ha sido eliminado y ridicularizado el magisterio. Ya no existe magisterio. Ha sido ridiculizado y eliminado el magisterio anterior al Concilio Vaticano II. En cuanto al concilio posterior, en cuanto al magisterio posterior al Concilio Vaticano II, nada tengo que decir porque todo lo conocéis. Está presente ante vuestros ojos y su contenido está presente ante vosotros y sabéis en lo que va. Y sabéis hasta qué punto es fiable y es recomendable. Y la prueba está hasta qué punto, bajo qué circunstancias y bajo qué intensidad los fieles se dejan conducir y llevar por este magisterio que actualmente se lleva a cabo, si es que se puede llamar magisterio. O sea que el magisterio ha sido eliminado. Los dogmas de la Iglesia, los de siempre, o sea, las verdades fundamentales de la fe, también han sido eliminadas.
No digo contestadas, digo eliminadas, porque hoy día se mantiene que no existen verdades fundamentales, ni verdades inmutables, ni verdades eternas, ni verdades intangibles, que todo depende de la interpretación del hombre y de la interpretación del hombre, además, según las circunstancias históricas de cada momento circunstancial y en cada país y lugar, que es lo que se llama el historicismo, las corrientes historicismas promulgadas y difundidas sobre todo por la herejía modernista, que es la que actualmente impera en la Iglesia. La doctrina. No existe doctrina, no existen dogmas, no existen leyes sacramentales, pero si con respecto a los sacramentos en la Iglesia existe un verdadero caos, suponiendo que todavía existan sacramentos. ¿Dónde está el sacramento de la confesión? ¿Quién cree, por ejemplo, hoy día ya, y a qué queda reducido el sacramento de la Eucaristía? No hablemos del sacramento del matrimonio. No hablemos del sacramento del bautismo, que ya nadie lo recibe. No, a los padres de ahora ya no se preocupan de bautizar a sus hijos. No hablemos del sacramento de la extremaunción de enfermos, donde hoy día, y yo doy testigo de ello, porque yo todavía vivo en el mundo, y conozco el mundo de los fieles, cómo vive la sociedad actual dentro de la Iglesia. La gente hoy día se muere sin sacramentos. Nacen como animales, viven como animales y se mueren como animales. Esto sonaba cosa muy dura, pero sin embargo es la verdad. La gente que hoy día se muere sin sacramentos es una inmensidad. O sea, ¿dónde están hoy día ya las leyes sacramentales? En cuanto a las leyes litúrgicas, hablar hoy día de leyes litúrgicas suena a broma, suena a chiste. Y en cuanto a la doctrina, a las doctrinas que contienen las enseñanzas de la fe, pues no hace poco el mismo Santo Padre decía que todos los teólogos habría que encerrarlos y no hacer caso de ellos. Eso lo decía el mismo Santo Padre. Yo repito sus palabras con todo respeto, pero han sido dichas por él, que los teólogos había que encerrarlos y no hacer ningún caso de ellos. No hay doctrina, no hay leyes, no hay verdades inmutables, y solamente se persigue a aquellos fieles que se empeñan que todavía existen verdades inmutables, que todavía existen verdades de fe, y que se empeñan además en vivir conforme a esas verdades de fe que la Iglesia ha mantenido siempre. Resumen: caos general y tiranía en absoluto en las sociedades civiles y en las sociedades eclesiásticas. Por eso nuestro Señor insiste con su conducta. Nuestro Señor hablaba no solamente con sus enseñanzas de palabra, sino con su conducta de obra. Insiste en su conducta acerca de la necesidad del cumplimiento y la observancia de la ley. Que por eso decía el evangelista: cepi Jesus facere et docere, cuando comienza a hablar del inicio de la etapa apostólica de nuestro Señor. Cepi Jesus facere et docere, o sea, comenzó Jesús a hacer y a enseñar. A hacer y a enseñar, porque además, hermano mío, como sabéis todo muy bien, no solamente en Jesús, sino en cualquier apóstol evangelizador, cualquier actividad de enseñanza que no vaya acompañada también con el ejemplo de la propia vida del que enseña, son actividades, eso sería una actividad completamente inútil. Nuestro Señor enseñaba con su conducta, con su vida y con sus palabras y doctrina. Comenzó Jesús a hacer y a enseñar. No se puede enseñar con respecto al Evangelio, evangelizar, si al mismo tiempo no se da testimonio de que se viven esas verdades contienen el Evangelio y que provienen en último término o en primer término de nuestro Señor Jesús, que fue el que las vivió en su propia vida, el que nos las transmitió a nosotros y las difundió y nos las entregó a través de su propia enseñanza.
Pero resulta que de los 10 leprosos que fueron enviados por Jesús a presentarse a los sacerdotes como testimonio que habían sido curados, solamente volvió uno. Que por eso Jesús, decepcionado y dolorido, una actitud muy humana que podemos comprender muy bien, porque lo mismo nos hubiera ocurrido a nosotros. Siempre el agradecimiento es tan necesario y siempre nos parece tan conveniente. Pero no fueron 10 los curados y solamente ha vuelto uno. ¿Dónde están los otros 9? El agradecimiento. Había un refrán antiguo que todos conocéis que decía: el que no es agradecido no es bien nacido. Si una persona nos ha hecho el bien, se ha volcado sobre nosotros, ha sido cariñosa con nosotros, se ha sacrificado con respecto a nosotros, lo menos que se puede esperar de nuestra parte, si tenemos un mínimo de dignidad y tenemos corazón, es una actitud de agradecimiento a esa persona que nos ha hecho el bien, a veces con sacrificio por parte suya, a veces pues renunciando a cosas suyas para ponerlas en nuestras manos y a nuestro servicio y para nuestra utilidad. El agradecimiento es una actitud muy humana o muy divina si queremos. Es una actitud por la cual uno se siente con unos sentimientos de amor recíprocos a aquella persona que a su vez ha mostrado sentimientos de amor, de entrega y de generosidad con respecto a nosotros. El que nos ha agradecido no es bien nacido. ¿Y con quién hemos de ser agradecidos? Pues con aquellos que nos hacen o nos han hecho el bien. ¿Y quién nos ha hecho el bien? Nadie como aquel a quien se lo debemos todo, absolutamente todo. Y aquel a quien se lo debemos todo y absolutamente todo es Dios, hermanos míos muy queridos. A Dios se lo debemos todo y absolutamente todo. Por lo tanto, nadie se merece más agradecimiento por nuestra parte que el mismo Dios. Y decimos que a Dios se lo debemos todo y absolutamente todo, empezando por el hecho de nuestra propia existencia. Existimos por pura casualidad. Los filósofos dicen que nuestra existencia es pura contingencia, que somos seres contingentes, lo cual en lenguaje filosófico quiere decir existimos y podríamos no existir. Fuimos sacados de la nada, podríamos no haber sacado de la nada. Dios pudo haber sacado de la nada a una infinidad de seres, de los cuales nos sacó a nosotros porque quiso. Nosotros no somos seres necesarios. El único ser necesario que existe en el universo es Dios. Todos los demás seres que existen en el universo, aparte de Dios, son seres contingentes, es decir, que existen y podrían no existir. Yo no existo por necesidad. Existo y muy bien podría no existir y no hubiera pasado nada. Nadie puede pretender que existe necesariamente. Todos hemos salido de la nada. Y hemos salido de la nada por creación de Dios. Algunos dirán, bueno, yo existo porque nací de mis padres. Provengo de mis padres, los cuales a su vez provienen de otros padres y de otros. Mis abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y así como muchos tatarará, como en las ametralladoras, hasta llegar, según algunos, al mono, que según ellos es donde descendemos todos. Una teoría muy arbitraria y muy bonita, descendemos del mono, el cual a su vez, como tiene que descender de alguna parte, pues desciende a su vez de otras cosas, y así sucesivamente hasta llegar quizá al átomo de hidrógeno. Luego haría falta explicar de dónde ha surgido el átomo de hidrógeno. Y algunos dirían, por casualidad, y otros dirían, de la nada. Una explicación que tropieza con una grave dificultad.
a ver cómo una cosa puede surgir de la nada, a ver cómo se explica eso, o a ver qué significa la casualidad. Ni que una cosa pueda surgir de la nada, ni qué significa la casualidad, son explicaciones que jamás han sido explicadas, nunca jamás. En cambio, los cristianos sí que tenemos infinidad de explicaciones para demostrar la existencia de Dios y para demostrar cómo Dios ha creado a sus criaturas y concretamente nos ha creado a nosotros. Pero decir que provenimos de la casualidad o provenimos de la nada, pues eso te empieza con la dificultad de, bueno, ahora explíqueme usted lo que es la casualidad, o explíqueme usted cómo una cosa puede surgir de la nada. Es que yo no creo en Dios. Bueno, usted no cree en Dios. ¿Y por qué no cree en Dios? ¿Qué razones tiene usted para no creer en Dios? Pues yo tengo muchas razones para demostrarle a usted por qué creo en Dios. ¿Qué razones tiene usted para demostrarme la existencia de Dios? Seamos honrados. Pues yo no creo en Dios porque yo lo he decidido. Porque he decidido no creer en Dios. Usted no cree en Dios por un acto decisorio de su voluntad. ¿Y qué fundamentos tiene ese acto decisorio de su voluntad? ¿Quién es usted? Surgido de no se sabe dónde, para decidir por su cuenta que Dios no existe o deja de existir. Pero pues es que la existencia de Dios o la no existencia de Dios va a depender de la opinión de usted, de la decisión de su voluntad de usted. Seamos honrados. Utilicemos ese sentido común y esa facultad de pensar y esa bondad de corazón íncita a nosotros, porque en el fondo la naturaleza humana es buena, lo era, hasta que cayó por el pecado, que Dios nos ha dado. Seamos honrados. Por eso llegamos a la conclusión, como digo, de que aquel a quien le demos el primer agradecimiento, el mayor agradecimiento, el mayor cariño, es Dios, porque a Él se lo debemos todo, absolutamente todo, la existencia y luego lo que somos y lo que a lo largo de nuestra vida tantas cosas hemos recibido, el momento de que en este momento estemos vivos y estemos respirando y permanezcamos en la existencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y Dios, sigamos con el agradecimiento y sigamos exigiendo por nuestra parte un poco de seriedad y un poco de honradez. Dios se hizo hombre en Jesucristo. Y a Dios hecho hombre en Jesucristo, ¿le debemos algo? Pues sí, le debemos algunas cuantas cosas. Por supuesto que sí. En primer lugar, porque nos sacó y nos salvó del abismo, por decirlo de alguna manera, porque el lenguaje humano no tiene otras formas de expresión, del abismo de perdición y de pecado en el que nos encontrábamos y nos restituyó a la condición que habíamos perdido de hombres de verdad y de hijos de Dios y de participantes de la vida y de la naturaleza divinas. Habíamos pecado y nos habíamos hundido en un abismo de miseria y de perdición, condenados para siempre al infierno. De ese abismo, y digo abismo porque no tenemos otras palabras para expresarlo, de ese abismo de fango, de perdición, de miseria y de pecado, nos sacó de ahí para restituirnos a la condición gloriosa de hijos de Dios. Nos convirtió de nuevo en seres humanos, en hombres, nos restituyó nuestra dignidad. Primera condición por la cual le habríamos de estar agradecidos. Digo yo, algo se merece eso. Segundo, por eso mismo nos enseñó a ser hombres. Éramos menos que hombres, menos que animales. Los animales no son indignos. Los animales no están sumidos en un fango de perdición, de miseria, de porquería,
de pecado. Los animales no están sumergidos en esa condición. Pues a nosotros nos restituyó en nuestra dignidad de seres humanos infinitamente superiores dentro de esa dignidad a la de los animales, seres racionales, con alma inmortal, destinados a la eternidad y a la visión de Dios y a ser hijos de Dios. Yo cuando pienso en esto concretamente, con respecto a Jesús, el Señor, pienso que sin Él mi vida no hubiera tenido sentido. Yo me recuerdo cuando yo era adolescente y me preguntaba muchas veces por el sentido de la vida. Yo no era nada bueno, pero tampoco era tonto. Yo veía a las personas mayores y veía los afanes y angustias de los hombres, todos ocupados en el bienestar y del dinero y en la buena vida y en conseguir unas mejores condiciones, etcétera, etcétera, pensando muy poco en Dios o nada. Y yo decía, sí, pues, si para esto hemos venido a este mundo y para esto hemos sido, y yo era un muchacho, si para esto hemos sido creados, pues yo la verdad no le encuentro a la vida demasiado sentido. ¿Y después qué? Luego ya me hice mayor, cuando comencé a estudiar filosofía y comencé a enterarme, según los filósofos del momento, que la condición del hombre era la muerte y el sepulcro, que el hombre era un ser creado para la nada, y pues lo que me faltaba. Pues entonces, ¿qué pintamos en este mundo? ¿De dónde hemos salido? ¿Para qué hemos creado? Hemos sido creados. ¿Qué sentido tiene la vida? Y yo veo a todos los hombres tan ocupados en encontrar la felicidad. Nadie la encontraba, porque lo veía yo. El dinero, ¿eh? Yo recuerdo aquel dicho que yo oía tantas veces pronunciar cuando era muchacho, en mi época: salud y pesetas. Teniendo salud y pesetas lo tenemos todo. Y yo decía, repito, porque yo no era tonto del todo, no era tonto. Dije, salud y pesetas. Y eso es todo a lo que un hombre puede aspirar. Cuando tenga salud y pesetas, o sea, salud y dinero, ya lo tiene todo, ya es feliz. Me parece a mí que eso no puede consistir en la felicidad. Por eso digo que esto fue de las cosas primeras que yo encontré en este hombre Jesús. Y lo que me sedujo en él, y lo que impactó en mi vida, y lo que le dio un sentido a mi vida, le dio un sentido a mi propia existencia, le dio una explicación al por qué yo vivía y para qué vivía y qué podía esperar y en qué podía soñar y dónde estaba la felicidad y cuál era mi destino, que no era un destino temporal ni conseguir la salud y pesetas, sino algo eterno y más elevado y más maravilloso. Yo pensaba, digo, la salud y las pesetas, pues si eso va a suponer, y yo no era ninguna cosa, ningún chico extraordinario ni extraordinariamente bondadoso, pero simplemente pensaba, si esto supone la felicidad humana. Me enseñó el sentido de la honradez y de la dignidad. Yo tenía una pandilla de amigos, menudos, éramos unos elementos de cuidado, no éramos precisamente unos caballeros andantes que fueron procurando por el mundo deshacer entuertos, ni despachar gigantes, ni cuidar doncellas, ni conseguir la restauración de reinos. No, éramos vivíamos, procurábamos divertirnos, pasarnos bien, llevábamos de cabeza a la policía local, éramos bastante revoltosos, bastante traviesos, pero sin embargo Jesús me enseñó el sentido de la honradez y de la dignidad humana, y sobre todo el sentido y el valor de la verdad. Era un jovencito y luego adolescente y ya veía que el mundo era mentiroso y los hombres mentían como bellacos. Eso era cuando yo era jovencito. No os quiero decir cuando ya llegué a mayor, y no os quiero hablar de lo que estoy viendo ahora, que soy viejo, donde lo que impera en el mundo es la mentira, la falsedad,
la farsa, el teatro y el cuento chino. Eso es lo que impera en el mundo de hoy. Y a mí eso me repugnaba. Muy pecador fui siempre durante toda mi vida, muy pecador. Pero también os digo sinceramente que siempre me dio asco la mentira. Siempre fui manso y creo yo y humilde en el sentido de que no me solía enfurecer. Recuerdo una vez, sin embargo, que sí que me enfurecí extraordinariamente. Una vez que alguien me llamó embustero, perdí los nervios. Porque, como os digo, muy pecador fui siempre, pero que me llamaran embustero, pues bien, Jesús me enseñó el valor y el sentido de la verdad. Si seguís mis palabras y mis enseñanzas, conoceréis la verdad. Y a través de ese conocimiento de la verdad, encontraréis la libertad, otro elemento que yo aprendí del Señor, a ser libre. Libre de mis pasiones, libre de mis caprichos, libre de mis concupiscencias, libre de tantas cosas que nos atenazan por todas partes. No hablemos del ambiente que nos rodea, no hablemos de las solicitudes que por todas partes nos apremian y que tratan de conducirnos al mal. La única libertad la encontramos en Jesucristo y solo a través de Jesucristo. Hoy, en el mundo de hoy, que tanto se habla de libertad, 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 solamente la democracia vive de la libertad. Mentira. Nunca se ha hablado más de libertad como en el mundo de hoy, y nunca ha habido menos libertad que en el mundo de hoy. Además, supongamos que hubiera esa libertad exterior, que es mentira, pues ya hemos dicho antes que el mundo actual vive bajo el dominio y la tiranía de poderes ocultos. Pero aunque hubiera esa libertad externa y la libertad interna, el hombre vive libre con respecto a sus pasiones, con respecto a sus caprichos, con respecto a sus tonterías, con respecto a las elucubraciones. No. La única forma de vivir libre con respecto a nuestras miserias, que son muchas, y esas cosas que nos atenazan hacia abajo, es Jesucristo en nuestro corazón y en nuestra vida. Jesús. Solo en el Señor encontraremos la libertad. Y nada más que en Él y en su gracia y en el amor que nos profesa. Pues Él me enseñó el sentido de la libertad. Por otra parte, yo era un lobo solitario en busca del amor. Me encontraba solo. Tenía amigotes, compañeros de juerga, mis compañeros de pandilla. Ya os he dicho antes que llevábamos de cabeza a la policía local y nos pasábamos haciendo travesuras, a cual más graciosa o a cual más gorda. Pero yo me sentía solitario. Ni me sentía amado, ni encontraba a nadie a quien amar. No conocía el amor y sin embargo mi corazón, sin conocerlo, ansiaba el amor. Cosa muy normal porque todos los hombres en su corazón, lo sepan o no lo sepan, lo reconozcan o no lo reconozcan, ansían y desean el amor, porque el hombre ha sido hecho para amar y para ser amado. Para eso nos dio Dios el corazón. Y el que diga que no ansía amar y ser amado, miente. Hay muchas personas en el mundo, millones de personas, que no han conocido el amor ni han sido amados nunca, porque ellos tampoco han amado nunca, pero se sienten huérfanos, se sienten vacíos, se sienten solitarios. Yo en mi juventud, en mi adolescencia, me sentía un lobo solitario. Buscaba un verdadero amigo, no encontraba un verdadero amigo. Amigotes, compañeros de juerga, sí. En el instituto, en el colegio, pues compañeros, con discípulos, con los que lo pasaba bien, me entendía y los apreciaba y me apreciaban, pero una verdadera amistad, no. Un verdadero amor, no. Solamente conocí lo que era el amor cuando empecé a conocer a Jesús. Otro punto en el cual le debo extremo agradecimiento a Jesucristo, que me enseñó lo que era el amor, me enseñó a amar
Y como consecuencia, porque cuando yo comencé a amar de verdad a los demás, comencé también a ser amado, pues por eso digo que me enseñó a amar y también me enseñó a ser amado. Porque esta es otra de las tragedias que vive nuestra sociedad moderna y que vive la Iglesia moderna, que se ha perdido el sentido del amor, convertido en seso, en puro seso, en puros afectos humanos en el mejor de los casos, y luego degenerado en seso y degenerado en aberraciones inconfesables, y eso es lo que ha quedado del amor. La misma Iglesia ha perdido el sentido del amor. El amor es totalidad y entrega sin condiciones, y por lo tanto sin condiciones de tiempo, en perennidad. Y la Iglesia ha admitido el divorcio, el matrimonio. ¿Por qué? Porque ya no cree en el amor perenne, ya no cree en la totalidad y en la firmeza de una promesa de amor otorgada para siempre. El amor se otorga para siempre cuando es verdadero amor o no es verdadero amor. Eso te amaré mientras me convenga, o te amaré los lunes, miércoles y viernes, pero no los martes, jueves y sábados, o mientras me venga bien a mí, o mientras me sirva de utilidad. Eso no es amor, reconozcámoslo, eso no es amor. Pues sí, como digo, cuando ya llegué en mi adolescencia, comencé ya en los estudios universitarios y me comencé a enterarme, según los filósofos del momento, se hizo filosofía muy de moda para aquellos años 60, 70, 50, etcétera, del siglo pasado, de que la vida el hombre era un ser para la nada y un ser destinado al sepulcro, que no podía aspirar a otra cosa, y que el mundo sobrenatural no existía, etcétera, etcétera. Pues el Señor me libró de esas creencias, al mismo tiempo que, por ejemplo, también me enseñó el valor y la trascendencia y la maravilla del trabajo y del sacrificio. ¿Ha dicho usted trabajo y sacrificio? Sí, he dicho el trabajo y el sacrificio. Cuando el trabajo y el sacrificio se derivan del amor a Jesús, cuando uno se da cuenta de que Jesús trabajó y que yo quiero ser amigo suyo, tengo que trabajar, y que el trabajo es una condición propia del hombre, como dice la Biblia, el hombre fue hecho para trabajar como el ave para volar. Es la condición humana. Es cierto que el trabajo se hizo fatigoso y que ganaras el pan con el sudor de tu frente, pero ese trabajo se hace ligero y liviano, porque el amor lo hace todo ligero y liviano. Venid a mí los que estáis cansados y fatigados, porque yo os aliviaré, porque soy manso y humilde de corazón, yo os aliviaré. El valor del trabajo y el valor del sacrificio, porque cuando yo me sacrificaba o me sacrifico, estoy participando de sus propios trabajos, de sus propios sacrificios, de sus propios dolores en la cruz y de su propia muerte en el Calvario. Y participar de la vida, del destino, de los sufrimientos y de la muerte de la persona amada es realmente también maravilloso, porque uno quiere participar del destino de la persona amada, sea gozo o sea dolor, sea agradable o sea desagradable, sea blanco o sea negro, pero contigo pan y cebolla, contigo siempre, con la persona amada. Mis trabajos, mis sufrimientos y hasta mi misma muerte adquirieron sentido y encontré en ellos explicación e incluso alegría y gozo a través de Jesús, de este hombre maravilloso que también es Dios. Y digo yo, ¿hay motivos para tener agradecimiento a este hombre que, como digo, también es Dios? Hay algunos que dicen, bueno, eso usted lo dice porque usted tiene fe y usted cree en Jesucristo, pero es que yo no creo en Jesucristo. Ah, ¿tú no crees en Jesucristo? Bueno, vamos a ver, vamos a hablar con seriedad, de hombre a hombre, tranquilos. ¿No crees en Jesucristo? Bueno, no hagamos caso a esa tu creencia tuya, dejemos eso de lado y mira a este hombre. Y míralo en la cruz. Míralo en la cruz. Y míralo en la cruz y piensa que está allí por tus pecados y por mis pecados. Por tus miserias y por mis miserias. Sí.
por tus miserias y por mis miserias. Por esa razón está ahí en la cruz. Una cruz y un castigo que te correspondía a ti como me correspondía a mí. Sin embargo, Él los hizo suyos y los tomó para salvarnos a nosotros. Déjate de tonterías, vamos a ser serios. Ese hombre, que al mismo tiempo es Dios, pero que es verdadero hombre, y por eso derrama su sangre, y por eso está clavado ahí y sufre, y coronado de espinas, y es insultado. Ese hombre ha hecho suyas tus miserias y las mías, tus pecados y los míos. Digo yo, pregunto, vamos a ser serios. ¿Eso merece un cierto agradecimiento? ¿Eso merece un cierto amor? ¿Un cierto cariño? ¿Una cierta comprensión? ¿Merece acaso por nuestra parte el desprecio, la burla o el hecho mismo de que digamos de que no creemos en Él, no creemos en Él? Después de lo que ha hecho y está haciendo por nosotros, encima lo insultamos diciendo que no creemos en su persona. ¿Eso sería agradecimiento? Por eso, ante la miseria actual del mundo, ante el caos que actualmente está sufriendo el mundo, ante la actitud de apostasía general que está padeciendo nuestra iglesia de la que formamos parte, hemos de hacernos a la idea, hermanos queridos, hermanos míos, de que hemos de poner de nuestra parte, de que hemos de adquirir y actualizar en nosotros el sentido de la responsabilidad. No podemos adoptar una actitud pasiva o contemplativa, o mirar cómo pasa la gente. Hemos de actuar por nuestra parte, hemos de hacer lo que podamos, cada uno lo que pueda. Yo recuerdo que hace muchos años, hace unos años ya, en cierta ocasión, después de uno de mis sermones en los que acudía muchísima gente, acabado el sermón, acudió a mí un joven, ya unos 20 o 30 años, ya intelectual él, porque se las daba de tal, diciéndome, acusándome de que yo lo que había dicho en el sermón pues no tenía razón, porque además la iglesia era la iglesia, se sabe, la iglesia era una fuente de iniquidad y los curas una fuente de maldad, y que los curas no servían para nada, que los curas eran todos unos criminales y no sé cuántas cosas más. Y así estuvimos hablando un buen rato, y yo cuando vi que no lo podía convencer dije, bueno, vamos a ver, dice usted que existe una iglesia depravada, que en la iglesia existen muchísimos males, lo cual es cierto, porque en la iglesia divina y humana, pues es verdad, hay muchos males y hay muchos pecadores, ciertamente. Y en cuanto a los sacerdotes, pues es verdad que existen muchos sacerdotes cuya conducta deja bastante que desear. Pero yo ahora le pregunto a usted, vamos a ver, usted hasta este momento de su vida, que está usted cercano a los 30 años, ¿qué ha hecho usted por la iglesia? ¿O qué ha hecho usted por los sacerdotes? ¿O qué molestias ha tomado usted por arreglar de alguna forma este mundo o el ambiente que lo rodea? Respóndame con sinceridad. Y recuerdo que el hombre me dijo, pues mire usted, la verdad, le voy a decir con sinceridad, nada, la verdad es que no he hecho nada. Y yo le dije, mire usted, yo en cambio, que soy tan pecador o más pecador que usted, llevo ya muchos años de mi vida recorriendo países en los cuales he realizado labores de evangelización. He estado en toda clase de ambientes, de lugares y condiciones. He estado con indios, he estado con barrios, en los barrios de las grandes ciudades sudamericanas, los barrios de mayor periferia, barrios sumamente peligrosos. Me he jugado la vida muchas veces me he encontrado con peligro en mi vida, realizando labores de apostolado. He pasado mucha hambre, he vivido en la calle, he pedido limosna, he sido perseguido, he sido injuriado, he sido calumniado.
Me he pasado muchísimas horas de confesionario, a veces perdiendo el conocimiento después de tantas horas de confesionario. ¿Quiere usted que siga? Etcétera, etcétera, etcétera. Yo, como digo, seré más pecador que usted, pero fíjese, yo he hecho muchas cosas por la iglesia y por mis semejantes. Y no me acabo diciéndome, bueno, padre, pues la verdad de todo es que tiene usted razón. Ahí está. Vamos a dejarnos de presenciar como los de la cueva de Platón, que, en el mito de la caverna, que veían pasar las sombras por delante de ellos y no podían hacer otra cosa más que verlas pasar. Vamos a comprometernos. Vamos a adoptar una actitud seria, decir, bueno, este hombre Jesús, es que Dios lo ha hecho todo por mí. Y yo no he hecho nada, absolutamente nada. O muy poco. ¿Dónde está mi actitud de agradecimiento? Un hombre que no tiene corazón, que no sabe agradecer aquello que hacen por él, cuando se han volcado en cariño, en generosidad con él, y no sabe agradecerlo, y no sabe reconocerlo, e incluso lo niega. ¿Dónde está el corazón de ese hombre? ¿Dónde está la nobleza y la dignidad de ese ser humano? El mundo, hermanos míos queridos, esta es la verdad. El mundo se descompone, la iglesia se desintegra y todo da a entender que se hunde a nuestro alrededor. El sexo, la droga, el paganismo generalizado, la mentira que se ha impuesto por todas partes como conducta general, el crimen, las amenazas de guerra, los gobiernos corruptos en las naciones y las jerarquías en la iglesia corruptas. Ahora ya se está hablando, ya se ha convocado el estudio de la próxima creación de las diaconisas. Y ya se ha dicho que el próximo sínodo de obispos tratará de los curas casados. Dentro de poco vendrán las obispas y las cardenalas. En definitiva, liquidación por derribo. Esta es la verdad, liquidación por derribo. Pero bueno, frente a esto, nosotros somos cristianos. Frente a esto está nuestra esperanza. Y frente a esto está el amor a Jesucristo y la fe en Jesucristo, el cual es el mismo ayer y hoy y siempre, por los siglos, y cuyas palabras son espíritu y vida, y las cuales no pasarán jamás, porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, decía él, no pasarán jamás. Y Él estará para siempre con nosotros hasta la consumación de los siglos. Y es cierto que vivimos en el caos y el mundo se derrumba, pero tenemos, hermanos queridos, tenemos la Eucaristía. Tenemos problemas, sufrimos, a veces nos sentimos desconcertados, pero nos vamos a la iglesia, nos vamos a la capilla y nos ponemos delante del sagrario. Aún tenemos fe en la Eucaristía y aún tenemos fe en la presencia real en la Eucaristía. Y aún recordamos las palabras de Jesús cuando nos decía que el Espíritu Santo es el consolador de nuestras almas y el que nos conduce a la verdad completa. ¿Os acordáis cuando decía San Pablo que el Espíritu Santo ora en nosotros gemitibus inenarrabilibus, con gemidos inenarrables, inexpresables? El consolador de nuestras almas, que está en nosotros. ¿No os acordáis de aquellas palabras del apóstol cuando decía: es que no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu Santo habita en vosotros? ¿Es que no recordamos las palabras de Jesús de que Él estará para siempre con nosotros hasta la consumación de los siglos? No recordamos sus palabras cuando decía que las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. Como decía antes, yo puedo sufrir, tener mis pensamientos, sentirme confuso, como sea, pero me voy a la capilla, me voy a la iglesia, me pongo delante del sagrario y les pongo al Señor mis problemas. Y no olvidemos
que Jesús nuestro Señor no es mudo, no es mudo. Nuestra oración no es un monólogo, no es una serie de peticiones como cuando vamos a la lista de la compra al supermercado. Es una conversación con Jesús, con Dios, en la cual nosotros hablamos y Él nos responde, en la cual nosotros pedimos y Él nos escucha, porque nos ama más que nosotros a Él, infinitamente más. ¿Os acordáis de aquellas palabras de San Pablo tan expresivas, tan llenas de enseñanzas, cuando decía él que él predicaba no con palabras humanas aprendidas de ciencias humanas, sino con palabras aprendidas del Espíritu? Luego del Espíritu se aprenden cosas. Luego el Espíritu nos habla, y no nos va a hablar después de haber dicho Jesucristo, como dijo: Él es el que os conducirá hacia la verdad completa. Él os recordará de mi persona. Él os recordará a vosotros todas las cosas que yo os he enseñado y las hará presentes en vuestra alma. El consolador de nuestras almas. ¿Veis? Nadie nos sabe hablar de Jesucristo ni nos puede hablar de Jesús más que Él solo. Pero Él nos habla. Yo predico con palabras aprendidas del Espíritu. Jesucristo en la oración no se limita a escucharnos como si nuestra oración fuera un monólogo, repito, sino que es un diálogo. Como los dioses falsos, esos ídolos a los que se les reza o se les invoca o se les dice, y son siempre mudos, como dice la Biblia, dioses mudos, que no responden a nada, ni oyen nada. Nuestro Dios nos oye, nos escucha, nos ama, está con nosotros. El amor a Jesús y el amor a nuestro corazón. ¿Os acordáis de aquellas palabras con las que acaba la Biblia? Con las que se cierra el libro del Apocalipsis, en las palabras tan consoladoras, tan maravillosas, cuando se dice en el libro del Apocalipsis: y el Espíritu y la esposa dicen: ven, Señor Jesús. Y Él dice: he aquí que vengo pronto. Ese grito del Espíritu de la esposa que dice el Apocalipsis: ven, Señor Jesús. Ese grito que también pronunciamos nosotros desde el fondo de nuestro corazón, cuando vemos lo que estamos viendo: ven, Señor Jesús. Y el Señor responde: sí, he aquí que vengo pronto, y conmigo mi recompensa. Ven, Señor Jesús. Y alguno dirá: claro, Padre, esas cosas las dice usted porque usted tiene fe, pero es que yo no la tengo. Y yo digo: bueno, pues yo sí la tengo. Y la tengo porque se me ofreció, y yo no la rechacé. Y como la tengo y la he recibido, por eso, como el leproso curado del Evangelio de hoy, que volvió a darle gracias a Jesús, pues yo también me dirijo a Jesús a darle gracias por la fe que he recibido de Él, por el amor que he recibido de Él, por la comprensión que he recibido de Él, por el perdón que he recibido de Él, por el amor que me tiene y por el amor que le tengo.